Uno, dos, y justamente tiene que ver con salvación, lo que vamos a estudiar, no lo pude terminar el otro día, pero hay un pasaje que da mucho miedo. Cuiden la salvación con temor y temblor. Y hay gente que, lamentablemente, en algún momento cree que la salvación puede perderse y lee este pasaje y le da miedo porque dice, ¿cómo la cuido? Y tendré que temblar. Bueno, más o menos, si tenés más de Parkinson, si no, no. Vamos a leer el pasaje, capítulo 2, versículos 12 y 13, recordando lo siguiente. Cuando Pablo escribe el libro de Filipenses, 19 veces habla de gozo, sí. Pero ¿qué más estaba haciendo Pablo? Corrigiendo un problema. Porque había dos mujeres. ¿Quiénes eran las mujeres? Estas mujeres, voy a decir que andaban ahí tratando de causar división en lugar de guardar la unidad del vínculo de la paz. Entonces Pablo las confronta y las confronta de una manera hermosa, hablando de la sentencia y de Cristo Jesús y demás, hasta que llegando al capítulo 2, versículo 13, dice, por tanto, versículo 12, perdón, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, siempre, no como mi presencia solamente, sino mucho más ahora que mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que vosotros puso el querer como el hacer por su buena voluntad. Y el apóstol Pablo acá no está hablando de la salvación, sino que está actuando de la verdadera santidad. ¿Sí? Habla de, ya son salvos. ¿Cómo sabemos que los filipenses eran salvos? ¿Cómo sabemos que la iglesia de Filipos era salva? Porque la Biblia siempre la tenemos que estudiar de acuerdo al contexto. Si vemos el contexto, cuando Pablo empieza la carta, empieza diciendo, Pablo y Timoteo, siervo de Jesucristo, a todos los que santos. ¿Puede haber un santo que no sea salvo? Entonces, solo por el primer versículo sabemos que le escribe a los santos. Y santo es todo aquel que nació de nuevo. Y definitivamente los santos somos llamados a vivir en santidad porque somos salvos. Así que ahí tiene todo el capítulo 1 de Filipenses. Cuando llegamos al capítulo 2, vemos eso. El otro día, capítulo 2, versículos 12 y 13. Ahora, cuando miramos un poquito lo que venimos estudiando, el domingo anterior terminé diciendo que teníamos que vivir con gratitud y servir con gratitud. Y que estos dos versículos, nada más, estos dos versículos, fíjense, ¿no? Para estudiar la Biblia de forma positiva, estos dos versículos son el manual de operación de todo creyente. ¿Por qué? Porque nos enseñan que la vida cristiana no es un esfuerzo. Me esfuerzo en su gracia. Ahora vamos a ver un cuadro, pero me esfuerzo en su gracia. Cuando pensamos en esforzamos en la gracia. Yo sé que todos los que estamos acá hemos luchado con algún pecado y algunos tienen un pecado favorito. Y resulta que vas a una persona que conoce muy poca Biblia o conoce la Biblia pero no conoce la gracia de Dios y le dice, sí, para dejar ese pecado tenés que memorizar toda esta lista de versículos. Y después que lo memorizás, tenés que hacer y hacer. Si conoces mucha escritura fuera la salida para vencer un pecado, ¿qué pasó con David que conocía la escritura y se encontró con Betsabé? La única manera de vencer un pecado es a través de la gracia de Dios. Y Pablo dice en Tito capítulo 2 que la gracia de Dios es la que me enseña a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. Así que si usted conoce la gracia, usted tiene todo lo que necesita, el querer como el hacer por su buena voluntad. Ahora, miramos un poquito y para los que estaban tomando nota, el deber. ¿Sí? El deber. Y no estoy usando las lápices. El deber, obediencia sumisa. Ese es el deber. El segundo va a ser el desarrollo, también lo vimos. Trabajo
diligente. El tercero, decoro, vivir decorosamente. ¿Qué es eso? Depender de la humildad. El cuarto, la dotación, lo que Dios nos dio. ¿Qué nos dio? Nos dio su energía, nos dio su Espíritu Santo. El quinto, la determinación, el deseo de querer hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios transforma una vida. Después, el deleite. Deleítate a sí mismo en Dios. Y Él, una persona que se deleita en Dios y quiere vivir en santidad, va a vivir en santidad. Y después hay una decisión que tomar. ¿La vivo o no la vivo? Entonces, volviendo a nuestro pasaje, y mirando ahí, por tanto, amados míos, en mi presencia o en mi ausencia, Pablo estaba preso, pero les escribe y les dice que son amados, y les dice, ustedes, aunque yo no esté, se van a comportar de la misma manera. Y ahí habíamos llegado a pensar un poquito. Ocúpense en la salvación. Ocúpense en vuestra salvación. Vamos a la primera frase, nada más. Ocuparme. Olvídense por ahora del temor, del temor, sino ocuparme. ¿Qué piensan que es ocuparse de la salvación? ¿O qué recuerdan del otro día? Vamos. ¿Cómo me ocupo de mi salvación? ¿Qué hago con una planta para que la planta, cada vez que mi esposa se da el viaje, si yo quiero quedar solo, las plantas no viven? Pero, por ejemplo, una vez me dejaron un pececito, o dos, no me acuerdo. Dos, se acuerdan, dos. Y los pececitos comen o no comen. Pero si tienen hambre deberían pedirte, ¿verdad que sí? Nunca me pidieron, pero siempre flotaban. Así que yo le eché comida el primer día, porque nunca más me dijeron nada. Cuando ellas vinieron, estaban los pececitos flotando. Pero claro, no estaban vivos. ¿Por qué? No les di el cuidado que tenían que dar. Y no sé por qué esos cobardes se murieron día a día sin comer. Si el Señor tuvo 40 días, ¿por qué no empiezan a contar 10 días? No sé cuántos días fueron. Con las plantas pasa lo mismo. Si no las regas, con la vida cristiana es igual. Ahora, yo no leo la Biblia para ser salvo, sino porque soy salvo. No leo la Biblia para conocer teología, sino para conocer al Señor y porque me deleito en Él. Entonces, cuando voy a mirar la palabra ocuparme, el significado es exprimir el potencial o trabajar hasta el final. Y se usa como para cuando vas a extraer algo en una mina. Ahora que está tan de moda crucitas acá, vamos a extraer una mina y ¿qué queremos sacar? Ese oro y después refinarlo. La palabra de Dios es el oro que yo necesito, es el alimento que yo necesito. Y el fracaso de la vida de muchos cristianos hoy es que no leen la Biblia. Ni siquiera los domingos. ¿Cómo puede crecer alguien que no coma? Ahora, pensando en la perspectiva de la gracia, y gracia siempre va a ser lo mismo, hacer lo que debo. Una persona que entiende la gracia entiende la Biblia. Y vive la Biblia. Una persona que no entiende la gracia habla de la Biblia. Son dos cosas muy diferentes, ser un Pablo, ¿sí? Ser lo que vive. Entonces, tengo que entender que yo no trabajo para ser salvo, sino porque soy salvo. Y la gracia me da la posibilidad de tomar esa mina y refinarla para que el oro sea lo mejor. Entonces, me tengo que ocupar. ¿Cómo me voy a ocupar? Señor, quiero conocerte. ¿Cómo me gustaría hacer algo y no debo? Pues estoy tentado. Empezar a preguntar quién es yo de la Biblia, quién es yo, uno por uno. Algunos que saben qué harían, se agacharían así para que le toquen al lado. ¿Por qué? Porque hoy es domingo. ¿Y mañana? ¿Qué pasó mañana? Y mañana es lunes, y no tengo tiempo. Yo no leo la Biblia porque soy el pastor, pero la Biblia porque Dios es mi Dios. ¿Y usted? Ahora, ocupó su vuestra salvación, ¿cómo? Con temor y con temblor.
2 palabras que tenemos miedo. Entonces resulta que los que tienen una mala pregunta y dicen, ay, sí, porque Dios es fuego consumidor. Y lo es, pero no saquen el versículo fuera de contexto. La actitud de creyente no es la arrogancia espiritual de decir, soy salvo, acá estoy yo, voy al cielo. La actitud de creyente es decir, Él es mi Dios, es el soberano de los reyes de la tierra, es el rey del universo, que vino a vivir a mi vida, que me da paz, perdón, vida eterna, esperanza. Ahora, ¿a qué me lleva eso? A tener una dependencia absoluta en Dios. Pero para tener una dependencia absoluta necesito tomar una decisión correcta. ¿Qué decisión? Señor, quiero conocerte. Cuando voy a mirar las palabras acá, temor y temor, la primera palabra, si voy pensando en el original, el significado es respeto reverente. Respeto reverente. Miro la Biblia otra vez, me ocupo de esa oración, con temor. Sí, con un respeto reverente. Yo quiero que la gente me ame y no me tema. Pero hay gente que le tiene miedo a Dios. Otros lo usan como extinguidor o matafuego. Yo no le tengo miedo a Dios. Yo amo a Dios y el amor produce el respeto. Como papá o mamá, ¿qué pretende usted? ¿Que sus hijos le tengan miedo o respeto? Todos nuestros hijos en algún momento de la vida nos ocultaron cosas. ¿Sí o no? Sí. Y el que me diga que no, no conoce a sus hijos. Bueno, las mías no, se las han esta frase. Todos nuestros hijos nos ocultaban cosas. Y de la misma manera nosotros le queremos ocultar cosas a Dios. ¿Saben cuál es la diferencia? Que Dios lo sabe todo. Así como los papás percibimos que algo no está bien, Dios no lo percibe, Dios lo sabe. Pero entonces, la primera palabra es respeto reverente. ¿Cómo logro un respeto reverente? Obediencia. ¿Cómo logro la obediencia? Conociendo sus reglas. Y yo busco algo más. Dijiste comunión. Pero, ¿qué cosas no harías por tu esposo? Si estás bien con él. Si el negro se puso bravo y está peleado, no, pero si estás bien con él, ¿qué cosas no harías? Yo veo que esta mujer se desvíe por el negro. ¿Por qué? Porque lo ama. ¿O no? ¿Escuchaste, Gaby? Cuando amas a alguien, no es un esfuerzo hacer algo para esa persona. El gran problema es que si nos enfrentaríamos, ¿quién te fuera Pedro? Y yo sería el Señor. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor. Pedro, ¿me amas? Bueno, Señor, tú lo sabes todo. Pedro, ¿me amas? Bueno, sabes que te quiero, pero tampoco soy fanático. No, tengo que ser fanático. Pero para amar a Dios necesito conocerle. El conocimiento me lleva a caminar como Él caminó. El conocimiento me lleva a caminar como Él caminó. El caminar como Él caminó me lleva a poder tener un compromiso, no con la iglesia local, que es la consecuencia, sino con el Dios de la iglesia. Y eso hace que yo pueda ver las cosas diferentes. Entonces, la primera palabra es amor. Amor. Temor, sí, pero un temor que viene por el amor. La segunda palabra es una sana desconfianza que viene de la propia capacidad. No confío en mí, confío en el Señor. ¿Por qué? Porque como me han escuchado decir muchas veces, mi habilidad puede ser mi peor enemigo cuando confío en mi habilidad en vez de confiar en Dios. Hoy los que estamos aquí podemos enseñar o predicar la Biblia. Yo no tengo ninguna duda que si en este momento digo, Roberto, no me siento bien, seguí. Y él sigue enseñando esto, ¿por qué? Porque es un hombre que estudió la Biblia, estudia la Biblia, tiene una maestría y tiene capacidad. ¿Saben lo que no podría hacer? Pararse y enseñar, sin haber todo preparado, en comunión con Dios, en oración, en lectura. Lo puede hacer por la pericia de sus manos.
pero lo tengo que hacer por la integridad de mi corazón. Porque cualquiera de nosotros podríamos pararnos y hacer muchas cosas, pero la habilidad es el enemigo cuando confío en la habilidad. Ese es el problema de los maestros del pueblo dominicano, que vienen a enseñar estudiando la noche anterior. Mañana comienza con tu estudio. Ahora, cuando pienso en eso, quiero ir otra vez, una perspectiva de la gracia de Dios, y eso es lo que quiero que caracterice nuestra iglesia, porque la gracia de Dios es la única que nos va a ayudar a vivir en santidad. Y quiero subrayar esto: temor no es castigo. Temor no es castigo. A veces pensamos en Dios. ¿Dios castiga a sus hijos? No. Dios disciplina, son dos cosas muy diferentes, porque el castigo es algo caliente. La disciplina me lleva a ser participante de su santidad. Un papá no castiga a sus hijos, un papá disciplina. Y lo siento por España, pero hijo consentido avergüenza a su padre, ¿sí o no? Entonces la vara de la corrección trae cordura y denle por el tercer oído. Así que denle. Lo escucha por acá, lo escucha por acá, dile por acá picando le va a hacer. No le deje más que con el pan y nada más. Pero cuidado, nos hemos adaptado tanto a la sociedad que así como no queremos imponer disciplina a nuestros hijos, no queremos aceptar disciplina de parte de Dios. Nosotros somos hijos. Y la disciplina me tiene que llevar a la santidad. Pero la disciplina no es miedo al castigo. La disciplina es la conciencia de mi propia fragilidad. Soy frágil, necesito de Dios. Y si usted dice no necesito de Dios, es triste, ¿no? A pesar de que mi carne es débil, la gracia me asegura victoria. Y versículo 13 dice, porque Dios es el que en vosotros produce. Yo quiero pensar en la dotación, lo que Dios nos dio, lo que Dios nos dio. Es el que nosotros produce. ¿Qué produce? El querer como el hacer, pero produce. El versículo hace, pensando en lo anterior, ¿no? En todo lo que estuvimos leyendo, este versículo hace que toda la responsabilidad humana descanse sobre la soberanía divina. ¿Cómo? Sí. Mi responsabilidad humana descansa sobre la gracia de Dios, sobre la soberanía de Dios. Así que hay cosas que yo pienso que no puedo, pero sí puedo. ¿Por qué? Porque si yo me mantengo amando a Dios, voy a poder. La palabra aquí es energía. Porque Dios es el que vosotros produce energía. ¿Se acuerdan los más viejos? Los que eran dínamos. Eran una familia potente. Yo ya sé quién tiene más de 40, ya me van a decir el dínamo. Bueno, Dios es mi energía constante. Pero necesito cultivar esa energía. Sin energía, nos quejamos cuando se corta la luz. Bueno, yo necesito cultivar esa energía. Ahora, es una energía activa que produce poder. Por ejemplo, vamos a testificar y tenemos miedo. ¿Qué dijo Dios? A través del apóstol Pablo, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. ¿Para qué? ¿Para qué? Para salvación. La salvación es un milagro. Yo soy el medio. Yo no salgo a ganarme y a ver cuántas gané. Yo salgo a compartir el evangelio y el poder de Dios hace que la gente llegue a conocer a Cristo. Ahora, pensando aquí, energía es un verbo que está en un presente continuo. ¿Qué significa un presente continuo? Que Dios hizo algo y lo sigue haciendo. Por ejemplo, vayan y prediquen el evangelio. ¿Cuándo? Todo el tiempo, es un estilo de vida. Pero esta energía la tengo que llegar a ser mía. Señor, es tu poder. Esta energía, y otra vez, pensando siempre voy a pensar lo mismo, ¿no? La palabra en hebreo, el término y la perspectiva de la gracia.
es la garantía de la santificación. Esta energía es la garantía de la santificación. Si usted me dice que no puede vivir en santidad, déjeme decirle que usted ya es santo si es salvo. Y entonces no quiere vivir en santidad porque no quiere depender de Dios. Cosas normales que un santo y un salvo obviamente tiene que hacer. Normales, naturales, ¿qué son? Comer. ¿Cómo comen? Lee la Biblia. Cuando lee la Biblia, ¿qué va a pensar? Obedecer, así que no me pregunten, ¿me tengo que congregar o no me tengo que congregar? ¿Puedo tener una novia que no sea cristiana? No, no podés. Hacer lo que quieras, pero después no te quejes, dice el apóstol Pablo. Y no lo dice así, dice, todo es lícito, pero no todo te conviene. Ay, pero tendré que evangelizar porque si se me enojan, prefiero que se me enojen en mí y que un día van a ser el infierno. Suena duro, ¿eh? Entonces, Dios es el que va cambiando, Dios es el que produce electricidad. Yo quiero que pensemos en un cuadro. Si tenés el cuadro, sí ponelo, Cadi. Es un cuadro así, está excelente. Lo que es y lo que no es. A ver si con esto nos queda grabado. Obedecer, temor y temblor. ¿Cuáles son las tres palabras? Obedecer, temor y temblor. Bien. Lo que no es, pasarlas, ¿sí? Ahí está. Lo que no es seguir reglas por obligación, eso no es obedecer. ¿Está bien? Seguir reglas por obligación. ¿Y qué es obedecer? Escuchar debajo de la voz del Padre. La fe viene por el oigo la palabra de Dios y me deleito en llevarla a la práctica. Así que obedecer no es seguir reglas por obligación. Usted tiene que hacer esto y esto. Hace años atrás decía algo así yo. Cuando una persona llegaba nueva a la iglesia, le enseñaban cómo tenía que ser un cristiano. Y en lugar de enseñarle Biblia a través del discipulado, le enseñaban conducta. Así que la persona sabía lo que tenía que hacer, pero nunca sabía quién era. Esa es al revés. Cuando yo sé quién soy, la conducta viene sola. Así que llegaba ella y me pregunta que ¿usted qué es? Contadora. Perfecto. Va a contar cuánta gente hay en la iglesia. ¿Por qué contador? Y usted, bueno, a mí me gusta cantar, es músico. Y después tiene que venir a esta reunión, tiene que poner el diezmo, tiene que vestirse, tiene. Y llenamos a la gente de reglas para que se hagan evangélicos. Pero nos olvidamos de mostrarles quiénes son en Cristo. Juan Magnín dice, enséñale a una persona quién es en Cristo y su deseo de pecar se desvanece. El gran problema de la iglesia hoy es que no hay identidad. Por eso, son las 11, me tengo que ir. ¿Qué te digo que te querés ir? Ahora, temor, miedo al castigo o miedo al infierno. Qué triste debe ser aquellos que creen que la obra de Dios fue vana y creen con miedo de irse al infierno. Lo que sí es el temor y la gracia de Dios es reverencia ante la majestad de Dios. ¿Qué es? ¿Quién es Dios para usted? De acuerdo a su concepto de Dios, así va a ser su temor, o sea, su amor a Dios. La tercera, temblor. Cuando no conozco a Dios, o soy salvo, pero no conozco la gracia, tengo ansiedad, tengo inseguridad. ¿Por qué? Porque no conozco nada. Eso no es temblor. Temblor es dependencia total en el poder del Espíritu Santo. ¿Dependencia total en qué? Y déjenme recordarle algo. Un día, si usted nació de nuevo, el Espíritu Santo vino a vivir a su vida. Y no hay nada que usted pueda hacer para sacarlo de su vida si es salvo. Pero sí, usted puede hacer algo. Entristecer el Espíritu y después apagarlo. Yo no voy más ahí porque yo no hago esto, yo no hago aquello. No lo haga.
Pero un espíritu triste es un cristiano amargado. Y después se va apartando. La desobediencia en el Génesis no empezó por rebeldía, empezó por coquetear con Satanás. Vean el devocional que coloqué ahí. Entonces, la santificación no es autoayuda. A ver qué tengo que hacer para ser más santo. La santificación es ayuda divina. Dios me hizo santo y soy santo en toda manera de vivir. ¿Y qué tengo que hacer? Aceptarlo con humildad. ¿Y qué es humildad? Estimando cada uno a los demás como superiores a mí mismo. Interesante el apóstol Pablo, porque dice en el versículo 4, el versículo 3, perdón, del capítulo 2, nada hagáis por contienda o por vanagloria, hagáis bien con humildad, estimando cada uno a los demás como qué. Y para completar la idea dice, no mirando cada uno por los suyos propios, sino cada cual. Si yo empiezo a mirar a los demás, va a ser totalmente diferente. Ahora, doy vuelta a la página y versículo 21 dice, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo. Tengo que aprender a buscar lo que es de Cristo. Y Cristo hizo que nosotros, la iglesia, seamos su cuerpo. Y como cuerpo yo te necesito. Y como cuerpo me necesitas. Como cuerpo yo le necesito a usted. Y como cuerpo usted me necesita. Porque si yo quito un órgano, la vida el cuerpo no va a funcionar bien. La vida cristiana tampoco. Y volviendo al versículo 13, porque Dios es el que en vosotros produce el querer y el hacer. ¿Por qué? Por su buena voluntad. Así que pensemos en el querer y en el hacer. Dios trabaja en nuestra vida a su manera y por su voluntad. La palabra querer es la palabra voluntad. Y Dios nos hizo a nosotros con intelecto, emoción y voluntad. Cuando entiendo, empiezo a vivir diferente. Y desde la perspectiva de la gracia, el doctor Wilmer, excelente teólogo, dice que la gracia es tan poderosa que hasta cambia nuestros apetitos. ¿A qué se refiere? Lo que antes me gustaba, me deja de gustar. No me agrada contarlo, porque yo fumaba. Y hay gente cristiana que dice, yo no puedo dejar de fumar. Entonces me conoces al Señor. Yo dejé de fumar y no tuve que estar comiendo caramelos para quitarme el gusto. Dios me quitó el deseo. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios te ayuda a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. Ahora, cuando pienso, es el que produce el querer como el hacer, otra vez acá aparece la misma palabra. Poder, poder, poder. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Ya vino el Espíritu Santo en su vida? Ahora, si usted no tiene ese deseo, usted nunca va a poder comprobar la voluntad de Dios. No termina al final como hacer por su buena voluntad, por su buena voluntad. ¿Saben qué significa? Placer, satisfacción. La pregunta que el apóstol Pablo le hace a los Gálatas, ¿dónde está la satisfacción que usted experimentaba? Todos hemos pasado y pasaremos lamentablemente tiempos de depresión. Todos hemos pasado de desilusión y a todos nos ha fallado una persona, pero nunca nos falló Dios. Entonces, el apóstol Pablo enfrenta a los Gálatas que querían vivir como judíos siendo cristianos y enfrenta a Pedro y te termina diciendo, ¿dónde está la satisfacción? Usted tiene la misma satisfacción hoy que el día que conoció a Cristo como Salvador, porque ese día salió contento. ¿Qué pasa? Si usted tiene la misma satisfacción, es fácil saberlo. Tiene que haber fuego en su vida. ¿Y qué es tener fuego en su vida? Pasión. La misma pasión que ponemos para un partido político, para un partido de fútbol y para todas esas cosas que se desvanecen. Pero la vida eterna permanece para siempre. Y hay dos cosas que no van a cambiar nunca.
Dios es eterno y las almas de las personas son eternas. Así que la palabra de Dios tiene que llegar. Y el fin de la vida cristiana no es mi felicidad. Porque voy a ser feliz cuando soy cristiano. El fin de la vida cristiana es que yo un día sea conforme a la imagen de su Hijo, que me vaya pareciendo más a Él. ¿Qué? ¿Voy a fallar? Lamentablemente sí, déjeme que le da buena noticia. Voy a fallar. Pero cuando fallo, cae justo y Dios lo levanta. Y para eso está el cuerpo de Cristo también. Así que Dios produce en nosotros el querer como el hacer. Pero necesito algo. La decisión. ¿Qué decisión? La decisión de reposar en la gracia de Dios. Y la gracia de Dios es activa, no es pasiva. Así que te lleva a cambiar. Y yo le animo y le desafío en esta mañana que usted pueda decir, bueno, Señor, acá estoy. Estoy cansado de luchar para vivir la vida cristiana. Vivir a través mío. Producir el querer como el hacer. ¿No está cansado? ¿No se comió el cuento de, la vida cristiana es dura? Bueno, si la vida cristiana es dura, póngale el cartelito de mentiroso a Dios. La vida cristiana no es dura. Duros somos nosotros, que la queremos hacer de nuestra manera. Entonces, recuerden, el deber, obediencia sumisa a la voluntad de Dios. El desarrollo tiene que ser el trabajo diligente. ¿Qué es diligente? Imposición. El decoro, humildad, dependiente. ¿Dependiente de quién? Dependiente de Dios. ¿Qué me dio Dios? Me dio su energía, su absoluta energía, la vocación. ¿Qué tengo que hacer? Determinación. La voluntad transformada viene por la palabra de Dios, no por las acciones mías. Si no está leyendo la palabra de Dios para conocer a Dios, se está equivocando. Qué tristeza me da cuando veo personas que vienen un domingo a calentar una silla y jugar con el celular. No vengas, quédate en tu casa. ¿Qué? Quédate en tu casa. ¿Por qué? Porque para perder el tiempo acá, o venir y decir, Señor, producir bien querer como el hacer. ¿Y qué va a pasar? El deleite que voy a sentir va a ser que yo tenga un propósito soberano. Y ahí viene la decisión. Quiero vivir para la eternidad. ¿Oramos? Padre, en esta mañana te doy muchas gracias